Al eximir la persecución penal de personas que eventualmente van a ser acusadas e inclusive condenadas por delitos atroces, al eximir esa persecución, ¿no se abre la puerta para que la Corte Penal Internacional entre a investigar al Estado colombiano? No, no lo creo, porque el derecho internacional permite la existencia de amnistías condicionadas. Es decir, lo que el derecho internacional no permite son las autoamnistías. Lo que pasó un poco en el Cono Sur, que al finalizar las dictaduras militares, la cúpula expidió autoamnistías. Eso está prohibido por el derecho internacional. Pero el derecho internacional sí permite las amnistías condicionadas, es decir, que al finalizar un proceso de paz, sobre la base de que al menos se garantice la verdad y la reparación de las víctimas, que se pueda reconstruir la verdad histórica de los hechos, el contexto de todo lo acontecido, ese tipo de amnistías sí son permitidas en el derecho internacional. Entonces, la Corte Penal Internacional solamente puede actuar cuando esté demostrado que un país o colapsó institucionalmente en materia de justicia o porque tiene la voluntad de propiciar la impunidad. Ese no es el presupuesto en la situación en la cual estaríamos los colombianos, porque cuando hablamos de amnistías condicionadas, de extinción de la acción penal, no estamos hablando de una voluntad del Estado de propiciar la impunidad, sino al contrario de una voluntad de la sociedad y del Estado, previa a una gran deliberación democrática, de superar un conflicto. Entonces creo que no estaríamos a puertas de la Corte Penal Internacional con este marco de justicia para la paz, de justicia para un proceso de paz. Señor fiscal Eduardo Montealegre, en la parte final ya de esta entrevista quisiera que habláramos del secuestro de este periodista francés, de Roméo Langlois. Ya completa más de 10 días en poder del grupo terrorista de las FARC. Ellos dicen que es un prisionero de guerra. ¿Cuál es su opinión, su análisis que usted hace de esto que está sucediendo? Mire, yo creo que esa expresión de las FARC, como diría un connotado jurista, es un disparate en zancos, es un despropósito. Además es una clara violación de principios del derecho internacional humanitario, que es el principio de distinción. Ellos no pueden involucrar en el conflicto a un miembro de la sociedad civil y menos a un periodista. Me parece que es un arma equivocada la que está utilizando las FARC. Creo que debe recibir la más contundente respuesta por parte de la sociedad colombiana, en el sentido de que tenemos que seguir clamando porque las FARC supriman y acaben el secuestro como mecanismo de lucha política. El Congreso finalmente le pone el acelerador a este proyecto de ley, a esta reforma constitucional. ¿Por qué no esperar primero hechos de paz de las FARC? Hay que avanzar en un marco jurídico para la paz, un marco especial, porque si en algún momento el presidente de la República piensa que se dan las condiciones históricas para sentarse a un proceso serio de negociación, en ese momento el presidente de la República tiene que contar con los instrumentos jurídicos para avanzar en una negociación. Yo creo que no sería responsable que el país avanzara en un proceso de negociación con las FARC sin que tengamos certeza de cuál va a ser ese marco jurídico, hasta dónde puede llegar el presidente de la República, porque ¿cómo hace un presidente de la República para ir en una negociación y llegar a unos acuerdos políticos eventuales con las FARC si previamente la Constitución no le está señalando los límites? Es que la Constitución lo que está haciendo es señalarle límites al presidente de la República, señalándole límites al Congreso de la República, señalándole límites a la justicia para que eventualmente podamos avanzar hacia un proceso de paz. Señor Fiscal General de la Nación, le agradezco mucho ese tiempo que usted le ha concedido a nuestro programa, al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches, Jefferson. Muchas gracias por la invitación. En segundos, el representante a la Cámara, Miguel Gómez, uno de los principales opositores al denominado Marco Legal para la Paz, analiza las declaraciones entregadas por el Fiscal General de Colombia, Eduardo Montealegre, al programa La Noche. Ya regresamos. Seguimos en La Noche. La Cámara de Representantes de Colombia aplazó por segunda vez consecutiva la discusión y eventual aprobación del denominado Marco Legal para la Paz. El debate, que estaba programado para el pasado martes, tuvo que ser aplazado ante una inesperada proposición en la que congresistas de la mayoría de los partidos políticos pidieron el hundimiento del polémico acto legislativo. ¿Quién tiene la fórmula de la paz en Colombia?
46 millones de habitantes se enfrentan internamente a una guerra que parece no tener fin. Grupos terroristas infructuosamente insisten en su denominada lucha para llegar al poder a través de las armas, dejando con ello una estela de sangre en la historia del país. Durante las 2 últimas décadas, los principales gobernantes y pensadores de Colombia han buscado decenas de fórmulas para ponerle punto final a un conflicto que, según cifras oficiales, ha dejado por lo menos 4 millones de desplazados y cientos de miles de muertos. Ni la población civil ha podido salvarse de tal batalla que no le pertenece. La amenaza del terrorismo continúa vigente. La última fórmula para apostarle a la paz radica ahora en el Congreso. Su autor, el senador oficialista Roy Barreras, asegura que será un proyecto transicional que, como su misma palabra lo señala, pretende hacer transición de la guerra hacia la paz durante un periodo de 4 años. Pero para ello el grupo armado que esté interesado en dejar las armas deberá mostrar esa voluntad a través de hechos. La reforma constitucional entró en 6º debate en la Cámara Baja del Congreso colombiano y su suerte se conocerá la próxima semana. Aunque el proyecto cuenta con el respaldo del gobierno del presidente Santos y de una mayoría política en el Congreso, hay quienes proponen ahora hundir el proyecto al considerar que habrá impunidad y que no habrá respeto ni verdad y mucho menos reparación ni justicia para las víctimas. No, yo no firmé esa proposición porque me parece que, entre otras cosas, esa proposición lo que hace es eco a lo que ha dicho el expresidente Uribe y la derecha. Y la derecha en Colombia no quiere la paz. Y yo, por el contrario, quiero la paz, pero quiero que la paz se haga sin que el costo sea la impunidad. Pero el autor del proyecto asegura que la iniciativa no pretende dejar delitos, impunidad y mucho menos llevar a los grandes cabecillas de los grupos armados a quedar en absoluta libertad. Como quien dice, tendrán que pagar lo que hicieron. El marco legal para la paz no solamente es necesario, sino útil. No generará impunidad, ni amnistía, ni indultos, pero es necesario para ponerle fin al conflicto. Será una de las más importantes decisiones que tome el Congreso en la agenda legislativa del presidente Santos. El programa La Noche conoció esta proposición en la que un grupo de congresistas promovió en la última discusión del denominado Marco Legal para la Paz el archivo del proyecto. Recogí así de afán más de 40 firmas y el gobierno de manera hábil lo aplazó. Mientras el Congreso mantiene viva la iniciativa basada en un anhelo de paz, los eventuales beneficiarios de la ley responden con guerra. Por ahora el debate acalorado sigue en el Congreso. La fórmula que permita la paz o la llave de la que tanto ha hablado el presidente Santos sigue y seguirá siendo una de las principales preocupaciones del gobierno colombiano. En nuestros estudios internacionales nos acompaña Miguel Gómez, miembro de la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia. Es integrante del partido de la U y, pese a que pertenece a una de las bancadas oficialistas, en el caso del denominado Marco Legal para la Paz ha tomado distancia y es uno de sus principales opositores. Representante a la Cámara, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bienvenido al programa. Y quiero comenzar justamente con el documento que obtuvo el programa La Noche. Es una proposición en la que se cuentan más de 30 firmas de miembros de la Cámara de Representantes, una proposición que a última hora y en el debate de este martes aparece prácticamente proponiendo el hundimiento de un proyecto que para muchos expertos y muchos analistas iba a pasar en la última instancia de la Cámara Baja y ya iba para el Senado. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, yo creo que lo que sucede es que a medida que avanza el debate, la gente empieza a entender la dimensión de lo que está en esta reforma constitucional. Aquí estamos aprobando algo gravísimo, algo que no tiene de pronto precedente en la historia de Colombia, no lo tiene, y no lo tiene de pronto en la historia universal, que es poner en la Constitución que un Estado renuncia a perseguir penalmente a personas que han cometido delitos atroces. Es realmente algo que es increíble, porque en el fondo, cuando escuchamos al fiscal general de la Nación, el proyecto tiene 2 caras. Una es la justicia transicional y el otro es el tema hacia adelante, de qué es lo que le vamos a ofrecer a las personas cuando negociemos la paz. Y ahí hay mucha preocupación y me parece que ese documento lo que refleja es una angustia del Congreso porque nosotros ya hemos cometido este error varias veces. Varias veces hemos creído que perdonando a quienes violan la ley vamos a llegar a la paz y resulta que eso nos ha frustrado
y no ha sido el camino esperado. Hay quienes dicen que el proyecto está plenamente respaldado por el presidente Juan Manuel Santos, que en este momento está de gira en Asia. Cuando regrese, ¿podría cambiar la situación o podemos decir que el proyecto quedó en el limbo? No, yo creo que cuando regrese el presidente, el poder ejecutivo en Colombia tiene con qué conseguir los votos. Pero a mí lo que me parece que es importante es que hagamos el debate, porque lo que está de por medio es algo supremamente grave. Nosotros estamos caminando hacia la paz con la idea errónea, pienso yo, de que es sacrificando a las víctimas que vamos a lograr la paz. Yo no creo en eso. El Congreso de la República de Colombia aprobó un proyecto para reparar a las víctimas, para reconocer el daño que le ha hecho al país la guerra. Y ahora estamos aprobando un proyecto para perdonar a los victimarios. A mí me parece que ahí hay una inconsistencia que rápidamente nos va a producir un enorme sentimiento de frustración. Todas las víctimas de la guerrilla, de las bombas, de los secuestros, de las extorsiones, van a ver cómo esas personas que los azotaron durante años en las regiones de Colombia salen libres porque no fueron seleccionadas. No van a purgar ni un día de cárcel y adicionalmente no van a poder ser objeto de una sanción penal. Eso lo único que va a generar es una enorme frustración de todos aquellos que hemos sufrido por la violencia de la guerrilla. Entonces, creo que políticamente esto es un error. Estamos entregando las cosas antes de siquiera sentarnos a negociar.